Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. Una mañanita difícil, una mañana que nos trae las peores de las tormentas. Y me estoy refiriendo, teniendo el foco en Argentina. Hemos amanecido con dos noticias. Una, infausta. Un secretario de la señora expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, después de una serie de situaciones que se plantearon por su desaparición, apareció muerto. Este hombre estaba bajo la custodia, diríamos, o el control de la justicia por algunos temas que debía aclarar. Simultáneamente se está dando en Argentina este asunto de la pandemia, que está paralizando la economía, paralizando a todo el mundo y llevando prácticamente a la quiebra a muchísimas empresas. Simultáneamente, los periodistas más destacados en la Argentina están siendo amenazados por alguna forma, de alguna manera, por fuerzas del poder. La Sociedad Interamericana de Prensa acaba de emitir un comunicado muy fuerte de parte del presidente de la entidad. Realmente esto suma un escenario a un escenario muy complicado en la Argentina. Vamos a hablar con Enrique Crotti, que es el director general precisamente de la Sociedad Interamericana de Prensa, que tiene sede aquí en Miami. Realmente no es el mejor momento para llamar a Ricardo, que es un artista además, y muchas veces me gusta conversar con él, sobre todo destacando su arte y además nuestra amistad. Pero hoy lo tengo que molestar. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, y te molesto y discúlpame, pero creo que la situación dramática que vive la Argentina lo amerita. ¿Cómo estás? Agustín, muchísimas gracias de nuevo por invitarme a tu importante espacio. Es siempre un placer y lamento que muchas veces tenemos que tocar temas de nuestra querida Argentina que son demasiado problemáticos, tremendos para poner algún tipo de calificativo. Y bueno, a veces casos como los que han sucedido hoy nos dejan sin muchas palabras, con la esperanza de que se empiecen a resolver algunos casos, pero hay siempre una falta de esperanza de nuestra parte ante el alto grado de impunidad que han sufrido otros casos. Y bueno, tanto lo de la muerte o el asesinato de Gutiérrez, pero también en los últimos 15 días, como hemos visto, un proceso de aceleramiento que se ha iniciado a través del gobierno, muy especialmente de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del senador Parrilli en contra de periodistas y también de otros funcionarios y allegados al gobierno, nos hacen de nuevo pensar en que estamos viviendo una época cuando el gobierno estaba en guerra plena contra los periodistas y contra los medios de comunicación, de que estamos volviendo al pasado. Eso es un poco lo que la CIP ha destacado hoy, el temor de tener que de nuevo pensar en Argentina por temas de libertad de expresión y libertad de prensa. Y lo dice muy bien Christopher Barnes, el presidente de la CIP, porque fíjate el uso de las palabras, ¿no? Lamentamos que nuevamente tengamos que prestar atención a Argentina. Creíamos que la persecución, el acoso y la estigmatización contra los medios y los periodistas era cosa del pasado. Parece que es cosa del presente nuevamente, con los mismos personajes. Totalmente. En y el siempre gobierno. por las mismas causas, Agustín, que tienen que ver con periodistas de renombre, prestigiosos,
que han venido denunciando continuamente procesos judiciales sobre temas de corrupción que involucraban al anterior gobierno, y donde parece que la mejor forma que tiene los funcionarios actuales es hacer lo que se hacía antes, ¿no? Es decir, tratar de menospreciar, de minimizar la credibilidad de los periodistas, de restarles su credibilidad como un arma o como una herramienta para tapar el problema real, porque en realidad cualquier gobierno bien democrático lo que debería hacer es centrarse en las denuncias que hacen estos periodistas y buscar e investigar internamente qué es lo que está pasando, o pasar esto a las fiscalías, a la justicia. Incluso los jueces deberían actuar por lo que dicen los periodistas, deberían actuar de oficio en muchos de los casos. Sin embargo, vemos que en Argentina, cada vez que hay una denuncia periodística de relevancia, lo primero que se hace es atacar al mensajero. Así que estamos siempre tratando de ver cómo en Argentina los periodistas terminan pagando los platos rotos que ellos mismos quieren custodiar, ¿no? Así lo dice el propio Marcelo Longobardi cuando advierte que el gobierno o los mandaderos de esta serie de acoso a los periodistas se están preparando para encarcelar periodistas, o sea, directamente, para buscar la forma de callarlos con la cárcel. Sí, yo creo, es probable que suceda, porque no podemos dejar de manejar el factor sorpresa. Debería no suceder por las consecuencias políticas que esto puede traer el presidente Alberto Fernández, pero el solo hecho que se esté continuamente amenazando a los periodistas con procesos judiciales, con detenciones, con encarcelamiento, hacen sospechar de que el gobierno está tirando globos de ensayos para ver cómo reacciona la sociedad. Si la sociedad se queda callada, si los factores políticos, especialmente el resto de los partidos políticos y de los políticos de en serio que existen también en Argentina, se quedan callados ante estas amenazas y arbitrariedades, obviamente que el gobierno va a poder seguir tratando de lograr ese tema, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar con estas cartas de parte de la CIP, de otras organizaciones internacionales que seguramente se sumarán, para hacer entrar en un criterio por lo menos no tan, ¿cómo? Es que ya no salen, esto es un verdadero desastre para la Argentina, pero también está mostrando con qué clase de gente estamos tratando. La corrupción llega a todos los niveles, no es cuestión de robar un banco ni de quedarse con millones de dólares, es también llegar a inmovilizar a la sociedad a tal punto que es callando a los periodistas. Yo creo que, por un lado, muy bien lo que dices, Agustín, acá es un problema de imagen del propio gobierno, y algo que se refleja hacia el exterior, como estamos viendo en este caso, por el prestigio que tienen estos periodistas y por el apoyo que hay desde medios de comunicación internacionales y también con organizaciones como las nuestras. Obviamente todo eso va sumando y le va restando credibilidad, y cuando se resta credibilidad y se van sumando otros aspectos políticos y económicos del gobierno, obviamente los inversionistas hacia el país siempre empiezan a tener un poco más de ponderación o de cuidado. Así que cuando ocurren estas cosas, realmente el que está perdiendo es el país, es el gobierno, son todos los ciudadanos argentinos. Sí, no. Eso es lo que uno no puede comprender un poco con las acciones que se toman, y especialmente con un presidente que está permitiendo esto, ¿no? Porque el presidente Alberto Fernández lamentablemente no se ha expedido con la virulencia que debería tener para poder... Con la firmeza, fundamentalmente. A sus funcionarios. Con la firmeza, fundamentalmente, ¿no? Haciendo claro que es Alberto Fernández y no Cristina Kirchner. Sí, yo creo que acá
Esta es la gran diferencia que hay que marcar hoy día en el gobierno. Totalmente de acuerdo. Hay que marcar esa diferencia, hay que hacer de esto responsable a quien es el primer mandatario, porque es realmente la segunda a bordo la que está haciendo todo este cambalache, y debe ser a partir de la presidencia del primer mandatario quien ponga un poco de cordura a este tema, ¿no? Porque en realidad es calmar los ánimos y no permitir la politiquería que ensucia al propio gobierno. Sin duda. Ricardo, yo no te quiero meter en el otro tema porque por tus funciones en la Sociedad Interamericana de Prensa, pero esta situación de este asesinato a un exsecretario de Cristina Kirchner después de haber tenido que pasar por la cárcel, estaba acusado, hizo declaraciones, las declaraciones fueron bastante, digamos, señalando al entorno de la presidenta de Cristina Kirchner, y ahora esta muerte. No te quiero meter en eso, pero ¿cuál es tu pálpito? ¿Cuál es tu olfato? No, la verdad que este es un hecho que preocupa, ojalá, y dentro de lo que es algo mucho más preocupante. Siempre en Argentina hay muchos casos impunes, hay muchos casos que no se resuelven, que vienen desde hace décadas en procesos judiciales interminables. Ojalá que pronto, en este caso, por lo que entiendo que ya han sido apresados algunos sospechosos, sí, parece que sí, pueda haber una luz, se sepa un poco la verdad, pero acá la gran preocupación es un montón de otros procesos que estamos con verdades a medias y que se han terminado en cuestiones muy políticas o politizadas, cuando debería ser una función judicial del esclarecimiento. Tenemos desde el caso de la AMIA, Nisman, y muchos crímenes y asesinatos que han ocurrido y causas que nunca se cierran. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos. Evidentemente la situación amerita a que estemos muy tensos. Yo no sé por qué, pero estoy en una situación de decir muchas cosas y estoy tratando de frenar el uso de las palabras, ¿no? Para no ser, pero tengo tanta seguridad de que estamos ante criminales que conocemos, que sabemos cómo actuaron en tantos años, que no tengan ni siquiera el cuidado de las formas. No sé, da la sensación que no tiene límite, no tiene ningún tipo de límite. Una realidad que muchas veces supera a la mejor ficción. Y por ahí vemos cosas en nuestro país y que escapan un poco al entendimiento normal que podemos tener nosotros como personas normales, ¿no? Entonces, es casi como estar mirando una película de terror en que suceden cosas y que no hay resolución. Y creo además, ¿cómo impacta esto en el ánimo de la gente, del ciudadano común? Estamos viviendo en un país de crisis por todos los ángulos que se le mire, el económico, el laboral, el epidémico, y resulta que ahora sigue esto, más allá de todas las discusiones de la corrupción, con asesinatos de esta naturaleza, crueles asesinatos sin ningún tipo de límite en la ejecución. Es realmente para sacar de quicio a una sociedad que ya está desquiciada, ¿verdad? Sí, lamentablemente hay mucha incertidumbre de futuro, falta de esperanza, y yo creo que la verdad es la única que puede aportar cierta credibilidad a la gente y empezar a mejorar el tema, pero lamentablemente hay muchas verdades incompletas, hay muchas mentiras, hay mucha propaganda, y mientras eso existe, la gente está desprotegida, desvalida y sin esperanza. Y en la crisis económica que está llevando a la gente a no tener para qué comer. Ricardo, te prometo llamarte en pocos días para hablar de tu arte, de tu pintura y de tu relación con el arte, precisamente, y no con estas cosas que realmente nos sacan un poco de centro. A mí me ha descentrado realmente la situación. Te mando un gran abrazo y gracias a vos, como representante de la CIP, por poner precisamente la posición de la entidad para que
las autoridades lo piensen 2 veces. Muchísimas gracias, Agustín. Siempre será un placer, es un placer estar contigo y en tu programa. Un abrazo fuerte. Un gran abrazo. Ricardo Trotti es el secretario general de la Sociedad Interamericana de Prensa.